Bueno, son y 19 en punto. ¿Arrancamos? Vámonos, Dale, perfecto. Claudio. Listo. Bueno, buenas noches. La Sociedad Argentina de Urología tiene el placer de convocarlos nuevamente para una nueva webinar. En este caso, lo organizan el capítulo de Medicina Sexual y capítulo de Infecciones. El tema de hoy va a ser actualización en diagnóstico, tratamiento y vacunas de enfermedades de transmisión sexual. Los moderadores serán el doctor Jonathan Finkelstein y el doctor Daniel Barcasia. Los panelistas van a ser la licenciada Lucía Báez Romano, psicóloga, sexóloga, secretaria del capítulo de Medicina Sexual de la SAU, que nos va a hablar de implicancias e impacto psicológico del paciente con ETS. Luego, el doctor Matías Carandotti, médico urólogo del Hospital Francisco Santoyani, secretario de la Comisión de Hospitales de Cava, secretario del capítulo de enfermedades de transmisión sexual de la SAU. Nos va a hablar de sífilis, patología del siglo XXI. Seguidamente, la doctora Estefanía Silva, médica uróloga del Hospital Aeronáutico Central, e integrante del capítulo de enfermedades de transmisión sexual de la SAO, infección del tracto urinario. Nos va a hablar de uretritis, consulta cada vez más frecuente en la práctica diaria. Por último, el doctor Nahuel Paesano, médico urólogo del Hospital Islas Malvinas e integrante del capítulo de enfermedades de transmisión sexual, infección del tracto urinario, nos va a hablar de lesiones virales, herpes y HPV. Finalmente van a haber preguntas y discusión, así que dejo en el lugar de los moderadores, los doctores Finkelstein y Barcasia, la conducción de esta webinar. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Koren. Bueno, Gracias, Claudio. me presento, soy el doctor Finkelstein Jonathan, uno de los moderadores, coordinador del capítulo de Medicina Sexual de la Sociedad de Urología. Estamos muy contentos de estar participando de esta reunión en conjunto con el capítulo de infecciosas de la Sociedad de Urología y muy contentos también por la convocatoria que vamos viendo que estamos teniendo. En primer lugar, vamos a compartir la oratoria de la licenciada Lucía Báez, que nos va a hablar de las implicancias, el impacto psicológico de los pacientes con enfermedad de transmisión sexual. Así que lo dejamos, presentamos a Lucía y ya arranca. Lucía, ¿estás con nosotros? Ok, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación al capítulo de infectología, a la SAU. Y bueno, sepan disculpar que soy psicóloga acá para poder hablar de algo sumamente importante con respecto a las mujeres en una enfermedad de transmisión sexual, que puede desarrollar algunos problemas psicológicos, tales como la ansiedad, el estado de ánimo deprimido. Se puede estigmatizar y discriminar, en este caso, desde un lugar social. En determinadas ocasiones esto puede conllevar personas, autolimitaciones a causa de estereotipos sociales, problemas de autoimagen, baja autoestima y toma de decisiones, ¿no? Pero la presencia de problemas emocionales en las personas viene explicada de entrada por la psicopatología previa de los afectados. La forma en que la experiencia emocional puede influir sobre la salud es múltiple. Va desde el reconocimiento de síntomas y búsqueda de atención médica, la elección de conductas saludables y no saludables como estrategia de regulación emocional, hasta la compleja relación entre apoyo social y salud. Desde el diagnóstico, incluso desde la toma de sangre para un examen de diagnóstico o un hisopado, las personas experimentan en mayor o en menor grado algún tipo de alteración emocional. Entonces, para eso me digné a poder, no se asusten, para poder trabajar un poco lo que podemos encontrar con lo que yo estaba diciendo anteriormente. La neurosis es una tendencia psicológica a mantener ciertas dificultades para el control de las emociones. Por ejemplo, la expresión, la depresión, sentimientos negativos, envidia, ira, ansiedad, sentimientos de culpa, miedos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto desde la histeria, desde la obsesión, nosotros podemos tener diferentes formas de depresión o sentimientos negativos o ansiedad.
Se percibe correctamente la realidad, eso sí. Emocionalmente son inestables y por supuesto hay angustia. Timidez, fobias, trastornos de pánico, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de angustia generalizada. Dentro de lo que es la psicosis, es una enfermedad mental grave que se caracteriza por una alteración global de la personalidad acompañada de un trastorno grave del sentido de la realidad. Por ejemplo, los delirios y las alucinaciones son sintomatologías acorde a esta patología. Un ejemplo de esto podría ser que una persona en pleno delirio se pinche con un alfiler en su casa y piense que tiene HIV. Dentro de todo esto quiero destacar la psicopatía narcisista, que lo he visto mucho en lo que es el VIH. Es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, donde las relaciones son conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Disculpen un momentito que no puedo leer. No se detiene en la sensibilidad, avanza hacia la acción con el fin de perjudicar al otro, que ese otro no es una persona, sino un objeto. Esto lo veo cuando hay amenazas, a veces con una aguja infectada por HIV, por ejemplo, que si no haces tal cosa, tal otra, como te inyecto esto, te pincho, o si no, se usan los preservativos ya a propósito pinchados. Entonces, con todo esto que estamos teniendo, no sabemos en qué lugar estamos parados con la persona que tenemos enfrente. La palabra enfermedad puede causar escozor como tomarlo en buena medida. Transmisión exactamente lo mismo y sexual ni les cuento. Imagínense toda entera, enfermedad de transmisión sexual. Las personas que padecen una enfermedad de transmisión sexual pueden desarrollar algunos problemas psicológicos, ya los dijimos, ¿no es cierto? Tanto de ansiedad como de depresión. El DSM-4, el DSM-5 nos da una apertura para poder ver toda la sintomatología que hay en estas dos situaciones, tanto de depresión y de ansiedad. Palpitaciones, sudoración, cambios de peso, agitación psicomotora, irritabilidad. Y voy a empezar con la sífilis, con un estampillado que es del doctor Paul Ehrlich. Fue un eminente médico y bacteriólogo alemán, ganador del Premio Nobel de Medicina de 1908. Un poco para ilustrar lo que quiero presentar. ¿Por qué? Debido yo no me quiero acoplar a que tal enfermedad de transmisión sexual deba pasar esto, sino que la convocatoria es poder ver desde un lugar integral al paciente. Es una enfermedad de transmisión sexual, ya sabemos que puede tener complicaciones muy graves cuando se deja el tratamiento, pues en una fase avanzada puede causar daños cerebrales o en otros órganos. Si se detecta a tiempo, la enfermedad se cura fácilmente con antibióticos. Cualquier cosa ustedes me dicen, pero no alcanza desde la cuestión psicológica. ¿Debido a qué? Al impacto de la información. Porque la vergüenza puede estar en la sexualidad sin protección. Ahora me doy cuenta, me angustio, como quizás no. Dudas cómo sobrellevar la enfermedad, incertidumbre, ¿me curaré del todo? Y si se repite esto, miedos. Lo que tienen miedo piensan que solo a ellos les pasa. Es tremendo el tema del miedo. Situación persecutoria, seguro. Espero que no se note, si es algo dérmico, o tenga un fallido y lo diga. Tengo sífilis en este caso. Los miedos no permiten afrontar la enfermedad ni el tratamiento, porque la persona se paraliza justamente por el miedo. Quizás tenga que ver en no poder enfrentar el fracaso, la equivocación. Vayamos al HPV. El estrés y la depresión, que ahora agrego estrés en depresión y ansiedad, desempeñan un papel importante en sí, en una mujer, en este caso, con el virus del papiloma humano. Puede deshacerse de su infección como que no, pero el HPV que persiste en el organismo de una mujer con el tiempo puede llegar al cáncer de cuello uterino y en el varón al cáncer de pene, como ya sabemos. Entonces tenemos estrés, ansiedad y depresión. ¿Qué podemos ver en un cáncer de cuello de útero? Que podemos proseguir con el paciente, quizás viéndolo o no, o tenerlo en un equipo.
El impacto emocional, el segundo impacto emocional quizás, o quizás el primero, depende, donde tanto la negación, la ira, la rabia, la negación y la depresión que se pueda sentir pueden estar variando en su personalidad. Adquiero esto de la tricomoniasis, el herpes, la gonorrea y la clamidia para poder hablar de algo importante, la pareja. Estoy en pareja, ¿cómo se lo digo si yo adquiero una enfermedad de transmisión sexual? Es posible que tu pareja o vos se hayan contagiado en una relación anterior sin saberlo, podremos decir. ¿Te avergüences de haberlo engañado si es una infidelidad? Algunas enfermedades de transmisión sexual no dan síntomas de inmediato. ¿Esta información te ayuda en algo? Esto es un cliché que lo tenemos que tener en cuenta, que lo vuelvo a repetir en otra situación. Pero puede haber sentimiento de culpa o no. Imagínense el trabajo que tenemos nosotros. Hablar con la pareja lo antes posible sería el consejo, ¿no es cierto? La sinceridad va a ayudar. Es probable que tu pareja se disguste, que no perdone y te deje. Puede ser difícil de sobrellevar esto, dar tiempo a esta pareja porque ese día puede caerle muy mal para que asimile esa información. Pero eso sí, ambos van a tener que hacer el tratamiento. Dentro de lo que es la uretritis gonocócida, elijo otra clase de pareja. Pero vamos a decir que es una infección urinaria que afecta a la uretra y que pueden producir tanto bacterias y virus, ocasionando la inflamación e irritación del conducto uretral, que ustedes saben más que yo. Estoy en pareja, pero no tengo otra persona, y tengo una enfermedad de transmisión sexual. Que te diagnostiquen una enfermedad de transmisión sexual mientras estás en una relación puede despertar muchas emociones. Tal vez cuestiones la confianza en tu pareja. Repetimos entonces, algunas enfermedades de transmisión sexual no dan síntomas de inmediato. ¿Esta información te ayuda en algo? La incertidumbre, las dudas, las certezas, la infidelidad, la despersonalización y el abandono de tu pareja. VIH-Sida. A mí me tocó muy de cerca, debido a que yo era alumna de la Facultad de Psicología de la UBA, cuando apareció esta bomba en la humanidad. Y la verdad que fue fantástico haber estudiado desde el principio esta enfermedad de transmisión sexual. Y esto, la convocatoria es poner Filadelfia y no poner otra imagen como referencia, ¿no es cierto? Falta de confianza, podemos ver, problemas de autoestima, sentimientos de culpabilidad, desequilibrio en las ideas, cambios constantes del humor, depresión constante, miedo al aislamiento, bajo autoestima, cambio de imagen corporal, estigma social. El VIH nos viene a destartalar el consultorio cuando viene un paciente con esta sintomatología, más cuando se trata de un VIH positivo, ¿no es cierto? Altos niveles de depresión disminuyen la función inmune, esto es lo que leí, aceleran la progresión de la enfermedad, incrementan la discapacidad y disminuyen la supervivencia. O sea, imagínense lo bien emocionalmente que tiene que estar el paciente, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir a esto? El reconocimiento de la estrategia de afrontamiento que puede tener ese paciente, lo puede adquirir debido a la resiliencia o no. El autocuidado, buscar el autocuidado de este paciente, búsqueda de apoyo social e información ha sido identificado como factor protector contra el distrés emocional, contra la ansiedad y la depresión. El empleo de estrategias adaptativas de afrontamiento, aunado al apoyo social en pacientes VIH positivos, genera una disminución significativa del estrés y aumenta su calidad de vida. Si la enfermedad avanza, es fundamental potenciar el desarrollo de una vida lo más normalizada posible, fomentar comportamientos saludables, implicar a los familiares y allegados en el proceso, dotar de habilidades y autocontrol emocional. Pero si la evolución es positiva, es necesario facilitar la integración sociolaboral del afectado y su familia, ayudando a desarrollar herramientas que faciliten esta inserción en la sociedad. Adherencia terapéutica es igual a adherencia al tratamiento, no hay vuelta. Realizar una buena información para que se lleven a casa sería
una información exhaustiva del comportamiento de la enfermedad, sus causas, sus consecuencias y tratamiento. Información. Se sentirá un alivio significativo donde puede declinar la angustia y ansiedad y el estrés que puede traer esa persona ante el diagnóstico que tiene que escuchar. Se dejará ayudar y a tener esperanzas de cambio o de cura. No escuchar la información puede provocar el abandono del tratamiento. Fortalecer su confianza interior, mecanismo de afrontamiento, la resiliencia que les había comentado anteriormente, la empatía en el consultorio es muy importante, y lograr un trabajo multidisciplinario. ¿Qué quiero decir? El médico no puede estar solo, pero hay veces sí lo está, y juntar herramientas para poder convocarse a esta situación entonces. Por favor, educación sexual. La salud mental se mide por la cantidad de alternativas que uno tiene y experimenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Mientras ahora se va preparando el doctor Matías Caradonti, que nos va a compartir la pantalla, queremos agradecer la presencia. 206 personas en este momento están conectadas a la charla, así que estamos muy contentos con la convocatoria desde los 2 capítulos, junto al doctor Barcacia, que somos los coordinadores, estamos muy contentos. Muchas gracias por participar. Ahora invitamos al doctor Matías Caradonti. Todo tuyo, Matías. Bueno, primero agradecer, siempre es bueno agradecer el tema de la sociedad, que nos da el lugar a los 2 capítulos. Y como secretario del capítulo, siempre aprovecho esto para invitar a todos los que quieran participar de nuestro capítulo de infecciones. La verdad es que somos pocos, pero tratamos de día a día tratar de ir actualizándonos. Lo que hoy les vengo a hablar es un tema que todos lo conocemos y todos lo tratamos distinto. O sea, si hay actualmente ahora en la charla 200 urólogos, seguramente lo tratamos todo diferente. Y siempre con el miedo a si le doy una dosis, si le doy 2 dosis, si le doy 3 dosis. Entonces, a partir de eso, junto con mis compañeros del capítulo, lo que tratamos de lograr junto a nivel nación es un tratamiento, un algoritmo que creo que es muy útil. Vamos a hablar de este tema, siempre viene bien un repaso, ¿sí? Lo primero que vamos a empezar es con la piel. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, la piel es justamente lo que uno va a ver. Tienen que acordarse que los estratos de la piel son los que este tipo de bacteria o tipo de infección es lo que empieza a lacerar. Y en base a cada una de las profundidades que va generando esta bacteria, en este caso, es como se va a ver en la clínica, ¿sí? Es importante que entiendan cómo se ve a nivel macroscópico. Pero acuérdense, siempre el estrato, la parte de la epidermis y la dermis con sus capas, ¿sí? Reticular y papilar. Como definimos, ¿sí? la región de las ulceraciones, acuérdense que es una discontinuidad de la piel, que exhibe una pérdida completa de la epidermis y con frecuencia porciones de la dermis. Lo de la grasa es bastante poco frecuente, pero sepan que es hasta la dermis, principalmente en las patologías de chancro. Y en lo que es la parte vesicular es una afección a nivel de la epidermis y obviamente el estrato, con esta estructura, digamos, de separación de cada una de las capas, generando acúmulo de líquido, y es lo que uno puede ver. Esta es una imagen que tuve en el Congreso del Simposio que se hizo en el 2016 en la Universidad de Salvador, y fíjense en las 3 diferencias. Es importante entender esto, o sea, acá hay muchos urólogos jóvenes y es importante que sepan diferenciar. Fíjense, como les marco en la parte donde dice chancroide, fíjense en cómo son los bordes totalmente anfractuosos, irregulares. Si lo comparo con el de la sífilis, son mucho más regulares, y si lo comparo con la zona herpética también son regulares. ¿En qué se asemeja la parte herpética de la parte chancroide? Que los bordes, los contornos son eritematosos a diferencia de los sifilíticos. Y fíjense en que cuando tanto la chancroide como la sífilis afecta a la dermis, por eso los fondos a veces están congestivos, no al igual que a nivel herpético. Son ejemplos que está bueno que lo sepan. A nivel de fotos, para diferenciar esas 3 imágenes que les puse, el típico ramillete, las típicas lesiones vesiculares, siempre acuérdense en que aparecen como microampollas,
¿sí? El paciente puede aparecer con esto en el proceso agudo, o directamente, cuando esto se descama, se destecha, aparecen solamente las lesiones, digamos, de la zona epidérmica. La parte de un chancro duro, ¿sí? El chancro sifilítico, fíjense en los bordes, son regulares, sobreelevados, con un fondo limpio, ¿sí? Zona poco eritematosa, a diferencia de lo que les voy a mostrar ahora, y la característica es el famoso sacabocado. Normalmente, ¿qué nos enseñan a todos? Que es una lesión única. No, eso es erróneo. Hay muchas veces que son lesiones múltiples, como en este caso, acompañadas de sobreinfecciones, ¿sí? Y en lo que sería la parte de un chancroide o el otro tipo de patología, fíjense en los bordes, totalmente mucho más irregulares, un fondo totalmente más sucio, más congestivo, ¿sí? Y a veces estas diferencias no se pueden ver por la sobreinfección que puede haber en una y otra. Esto es a modo de ejemplo para ver y para ir diferenciando entre una patología y la otra. Como introducción, todos sabemos que es una afección que la genera esta espiroqueta, que es la Treponema pallidum. Eso es algo que ya lo sabemos todos. Ya sabemos que es una enfermedad que se transmite a nivel de contacto sexual principalmente, o a nivel de una afección congénita o perinatal, que obviamente es una bacteria que se comporta a través sistémico, que es curable por suerte, y que obviamente es exclusiva nuestra. Si uno lo puede ver más o menos epidemiológicamente para entender, según la Organización Mundial de la Salud en el 2016, habla que 5,6 millones de personas fueron infectadas en este año como nuevos casos, y obviamente el rango etario son principalmente las personas con vida sexual mucho más activa entre los 15 y los 49 años. Un dato importante, que los casos entre hombres y mujeres no varía, es 1,5 cada 1000 pacientes. Otra cosa importante que les traigo para que entendamos un poco esta enfermedad es que hay determinados grupos de población, ¿sí?, que siguen teniendo una carga elevada de esta bacteria, siendo portadores de la misma, ¿sí? Entre 1 al 27% en los homosexuales, y entre un 0,5 y un 14% en las trabajadoras sexuales. Otro dato importante que les traigo es que el 35% de los países de la región latinoamericana no realizan los testeos de sífilis, principalmente en aquellos pacientes con HIV positivo, ¿sí? Y otro dato importante es que cuando uno no trata la sífilis, esto conlleva un mayor riesgo de contagio de HIV, porque obviamente son zonas donde obviamente no está la continuidad de la piel, y eso genera una mayor transmisión obviamente del virus. Esto es un cuadro de la CDC de Estados Unidos, donde muestra cómo aumentó el consumo de drogas, o sea, de la penicilina para el tratamiento de la sífilis del 2013 al 2017. Fíjense en las mujeres, cómo de un 4% llega a un 10%, acá en donde dice MSW, son los hombres heterosexuales, triplica del 2 al 6%, y donde se mantuvo iguales son en los hombres homosexuales. Pero fíjense en cómo está aumentando toda esta tendencia. En Argentina lo que encontré es a nivel del boletín de vigilancia del Ministerio de Salud del 2019, fíjense en, esto lo pueden encontrar en la página del Ministerio, está separado por hombres y mujeres, yo lo agarré en general, también en esta tabla, fíjense, en 2018 hubo 15.955 casos contra 18.031 casos en la diferencia de un año, ¿sí? Esto dando un mayor aumento de un 7,2%. O sea, es una enfermedad que cada vez tenemos más en el consultorio, y lo más prevalente. Hicimos nosotros desde la sociedad, a través del capítulo de infecciones, si uno, como volví al comienzo, siempre tratamos en base a la conciencia, no, mejor dale 4 dosis porque me voy a quedar más tranquilo, no, dale 3, y mi maestro me enseñó 1 y el otro 2, la verdad que es un lío. Y si uno va a la SADI era una forma, y si uno va a la Sociedad de Dermatología es otra. Entonces lo que consensuamos a partir del 2018, junto con varias sociedades, a nivel del Ministerio de Obstetricia, de Ginecología, de Infectología, Dermatología, gente de la Organización Mundial de la Salud, gente de Dirección General de SIDA, Enfermedad de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis, y obviamente nosotros, consensuamos
este algoritmo y esta forma de tratamiento de la sífilis. Y la verdad que es muy bueno, es muy fácil de llevarlo, y la verdad que la idea nuestra desde el capítulo es poder lograr que todos los urólogos tratemos igual a la enfermedad y sigamos un algoritmo. Dicho sea de paso, esto va a quedar en la sociedad, en la página está, pero estas charlas como la de Steffi y la de Nahuel van a estar en nuestro capítulo, en nuestra solapa. Que hable este algoritmo es muy fácil. Obviamente primero describe el tema de sífilis temprana y tardía. Esto es un dato importante a entender. Temprana, tardía, un año, desde el momento de infección a un año sería temprano. Desde el momento de un año en adelante sería tardía. Eso es el primer dato que tenemos que entender. Entendiendo temprano tardía, sabemos cómo tratar al paciente. Dentro de lo temprano podemos hablar de primario, secundario, latente temprano. Primario todos sabemos que es cuando se manifiesta el chancro. En el estadio secundario es cuando están las manifestaciones mucocutáneas, ¿sí? Y en el latente temprano es aquel paciente sintomático, ese paciente que su sistema inmunológico lo capta siempre dentro del año. Después cuando hablamos de tardío, obviamente es pasado el año, ¿sí? Y esto sería en aquellos pacientes asintomáticos, ¿sí? En lo tardío sabemos que es un año después, y en los latentes de duración desconocida son esos pacientes que no sabemos fehacientemente en el momento de inicio de su enfermedad. Estadios terciarios es cuando ya la manifestación es sistémica y hay problemas cardiovasculares, osteoarticulares, cutáneos y demás, y bueno, la neurosífilis por suerte ya no está descrita. Esto es fácil. Esto es importante entender lo siguiente. Siempre cuando viene el paciente a la consulta, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. El primer diagnóstico obviamente es la anamnesis, preguntar cuándo fue, con quién, si fue protegido, si no fue protegido. Pero eso es importante para que se lleven y que entiendan. Siempre hay métodos directos, métodos indirectos. El método indirecto es el que nadie o casi nadie de nosotros los urólogos lo hace, que es el fondo oscuro, donde se ve la bacteria, los métodos moleculares a través de la reacción de cadena de polimerasa. Eso es un método que nosotros no usamos. La verdad que si ustedes se pueden llevar, que cada vez que vean un paciente, me tengo que guiar por la serología, y dentro de la serología sepan diferenciarlo en dos cosas. Una, en pruebas no treponémicas sería el antígeno, y en pruebas treponémicas sería el anticuerpo. Entonces es importante entender que yo tengo que pedir un antígeno y un anticuerpo. Algo que me hable de la infección aguda o crónica, y algo que me hable de si yo estuve expuesto en algún momento frente a esta infección. Entonces, siempre es importante la BRL, ¿sí? O la USR, nadie la pide así, pero es lo que es la BRL no calentada, y esto es una reagina plasmática que no viene al caso, la verdad nadie lo pide, pero es importante que pidan la BDRL, ¿sí? Dentro de la BDRL, acuérdense que hay dos formas, cualitativa, cuantitativa. Dentro de las dos, los laboratorios siempre van a tender a hacer la cualitativa. Nosotros siempre pidamos la cuantitativa, que es la que a nosotros nos permite ver el momento hoy y el momento a seguir al paciente. Siempre pidan BRL cuantitativa, ¿sí? Dentro de las pruebas treponémicas, yo personalmente sugiero siempre los anticuerpos treponémicos como método para pedir si ese paciente ya tiene realizados anticuerpos. Esto es un modo para entender un poco de los métodos diagnósticos. Siempre es significativo, en la columna del medio me interesa que sepan que es significativo el aumento o disminución de dos diluciones, o para arriba o para abajo. El tratamiento es efectivo o el paciente aún está teniendo la espiroqueta y con un aumento de su respuesta inmunológica. Pero siempre, acuérdense, dos diluciones me habla de una enfermedad activa o una enfermedad tratada. Esto es un algoritmo muy interesante. Siempre nosotros tenemos pruebas no treponémicas, pruebas treponémicas. El paciente que venga con pruebas treponémicas positivas, lo que me está diciendo es que estuvo expuesto a la sífilis. Hoy, ayer, hace un año, hace 10 años. Tiene anticuerpos, sé que estuvo infectado. Ahora, las pruebas no treponémicas, la BRL cuantitativa, lo que me va a hablar es si ese paciente hoy, o en estos días, donde él consulta, tiene una respuesta inmunológica por ese antígeno, ¿sí? Entonces,
siempre pidan las dos juntas. Acá lo que sugiere es que la no treponémica, si da reactiva, pedir una treponémica. Pero la verdad que viviendo en Argentina y todo, siempre es bueno pedir las dos juntas, ¿sí? Otra cosa importante, si esto me da no reactivo, no es que no tenga la infección, sino que, ojo, que habría que repetirla en las 2 a 4 semanas posteriores, siempre al lado de la clínica, siempre en los pacientes que a uno les dé una sospecha, ¿sí? Doctor Caradonti, 1 minuto tenemos. ¿1 minuto? Me apuro. ¿Tan rápido pasó? Esto es la interpretación, ¿sí? Acuérdense que las pruebas no treponémicas y treponémicas, si son reactivas, habla de una sífilis actual, ¿sí? Si obviamente si no son reactivas, habla de una ausencia de infección o periodo de incubación, ¿sí? Dentro de reactivas y no reactivas, acá hay las dos formas que puede dar, ¿sí? Métodos diagnósticos, siempre a la pareja sexual, generalidades siempre la penicilina benzatínica, siempre pedirla con clorhidrato de lidocaína para reducir el dolor, no lo den solo porque duele mucho. Acuérdense que en los pacientes HIV siempre es el mismo régimen, ¿sí? Y en los pacientes que son alérgicos, la doxiciclina es un buen método alternativo. 2.400.000 unidades internacionales intramuscular con clorhidrato de lidocaína, una dosis solamente en los pacientes de sífilis temprana. Lo alternativo, obviamente, doxiciclina, ceftriaxona o acitromicina, ¿sí? Y esto es importante, falla la parte, cómo yo sé si ese paciente está bien tratado o no, es la ausencia de 2 diluciones en 1 año. En 1 año, no en 1 mes, en 2 meses, en 1 año. O sea, yo al paciente no le puedo, si lo hago en 1 mes, no voy a tener un buen paradigma si hice o no el tratamiento bien. Y acordarse que si esto tiene un fallo terapéutico después de 12 meses, se dan 3 unidades, 1 por semana. El seguimiento a todos los pacientes en forma general, 6 y 12 meses, se piden las pruebas treponémicas y no treponémicas, y en los HIV en este tiempo. Esto lo paso rápidamente porque esto me interesa. Caso clínico, paciente homosexual, viene a la consulta, me dice que él tiene sífilis negativa. Cuando empiezo a indagar me dice que su pareja tenía la BRL positiva, lo indago, le consulto, le hago un tratamiento con penicilina y a la semana aparece al consultorio en la consulta. O sea, paciente con BRL negativa, su pareja positivo. Caso 2, un paciente que viene, me cuenta que estuvo en una reunión sexual con 2 amigos y una chica, viene con lesiones a nivel del pene, viene con lesiones a nivel de antebrazo y el tórax, con lesiones cutáneas, eritematosas. Le doy la medicación antes de tener los resultados y ya aparece también a la semana con las lesiones obviamente curadas. ¿Quién es? El amigo que estuvo con el anterior. O sea, me vino a ver asustado porque me dice, mi amigo te vio, bueno, vino a la consulta con el típico chancro. Obviamente todavía no lo vi en su evolución, pero bueno, este es el caso de cómo se contagian entre sí. El tercer caso... Mati, concluimos con los casos. Bueno, y para terminar, ya terminamos. Estos son casos, después yo se los pongo en la página. Poneros en la página. Sí, acuérdense, tratar a la pareja sexual y siempre pedir HIV, hepatitis B, hepatitis C y toda la artillería de ITS. Así que bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por la charla. Disculpen que cortamos, pero habíamos quedado que el caso es extremadamente interesante porque la verdad que la sífilis hoy en día está en auge, pero bueno, hemos dado 15 minutos para que hable cada expositor y a veces es difícil resumir tanto en tan poquito tiempo. Pero bueno, así están dadas las cosas. Así que ahora le vamos a dar paso a la doctora Estefanía Silva, que nos va a hablar acerca de uretritis. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy la doctora Silva Estefanía, voy a hablar de uretritis. Creo que todos ven mi pantalla, ¿no? Sí. Ah, bueno, perfecto. Así continúo. Uretritis, consulta cada vez más frecuente en la práctica diaria, y qué es cierto que es esto, porque ahora vamos a ver que no solamente es frecuente acá en Argentina, sino a nivel mundial.
Sabemos que la uretritis, ¿qué es? No es nada más que una inflamación de la mucosa uretral de múltiples etiologías, no solamente infecciosas como no infecciosas. No infecciosas, ejemplo, alérgicas, mecánicas, traumáticas, pueden ser secundarias iatrogénicas, ejemplo, pero lo que nos compete en el día de hoy es a todas las causas infecciosas. Infecciosas, secundarias a transmisión sexual. Hablando un poco de estadísticas a nivel y de epidemiología, siempre me gusta hablar de la epidemiología de Argentina, pero tenemos un problema en Argentina con la uretritis en cuanto a los reportes. No estamos reportando las enfermedades de transmisión sexual como corresponden, por lo tanto tengo que dar valores de Estados Unidos porque a través del CDC, porque en Argentina no estamos acostumbrados. Aconsejo por lo menos, si no queremos enviar para un tratamiento al infectólogo, podemos llegar a enviar a infectología justamente para que hagan un reporte de la enfermedad de transmisión sexual. Gonorrea y clamidia deben reportarse, además de sífilis, obviamente, y HIV, que ya todos lo sabemos. Entonces, casi 20 millones de nuevas enfermedades de transmisión sexual ocurren cada año en Estados Unidos. El 50% de ellas se presentan entre los 15 a 24 años, el 58% de ellas es gonorrea, 69% clamidia, y este porcentaje es así de esta forma porque hay una coinfección de ambas uretritis. ¿Sí? Bueno, acá vemos la situación a nivel de Estados Unidos, simplemente este gráfico para demostrar que desde el 2014 al 2018 todas las enfermedades de transmisión sexual en Estados Unidos aumentaron, así que imagínense lo que es en Argentina, no solamente clamidia o gonorrea, sino sífilis, como ha hablado mi compañero. Y la verdad que es una preocupación mundial porque ya desde la Organización Mundial de la Salud hace esfuerzos tanto actuales como en el pasado, para contener la propagación, pero es muy complicado porque hay comportamientos complejos, como hablaron en la primera clase, la primera charla, la licenciada, y a la vez que los servicios de detección y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual deben mejorarse. La realidad es que es difícil, muchos pacientes no tienen el acceso correcto y en el tiempo correcto a los servicios de salud, por lo tanto se sigue la propagación de la enfermedad. Ya en el 2016 hay un plan estratégico de la Organización Mundial de la Salud para que en el 2021 no hayan más enfermedades de transmisión sexual. La estrategia es muy bonita, pero vemos que continúa en ascenso, por lo tanto no está siendo muy efectiva. Hablando un poco de la clasificación de las uretritis, las dividimos en dos grandes grupos, que son en las uretritis gonocócicas y no gonocócicas. Ahora vamos a ver con detalle cada una de ellas. Dentro de las no gonocócicas, las más frecuentes, ¿cuáles son? Y las que nosotros tenemos que pensar: clamidia, micoplasma, que es un complejo micoplasma, otras veces asociados con ureoplasma, tricomonas vaginalis, pueden ser secundarias a virus, ejemplos adenovirus, herpéticas, y en el 20 a 50% de los casos no podemos llegar a un diagnóstico preciso, ¿sí? Eso es importante. Empezamos con una de las uretritis más frecuentes, que es gonorrea. La etiología todos la conocemos, Neisseria gonorrhoeae, es un diplococo gram negativo y tiene un periodo de incubación entre 2 a 7 días. La presentación clínica en hombres es la típica secreción purulenta, la disuria, una disuria marcada, aguda, por un periodo de incubación corto, y agudo porque generalmente nos consultan a los 7 días o a las 2 semanas, pero no a los 5 meses como otro tipo de uretritis, y también puede estar asociado un dolor testicular con una orquiepididimitis. La presentación clínica en mujeres, lo que es importante remarcar es que el 80% de las pacientes mujeres pueden ser asintomáticas, pero otras pueden llegar a tener secreción a nivel del cuello cervical, secreción flujo vaginal, dispareunia, adherencias a nivel genital, de los genitales internos, y generar problemas futuros de infertilidad. ¿Sí? Bueno, por el otro lado, no olvidar que también hay una infección que puede ser rectal asintomática, o muchas veces dar pequeños síntomas como dolor, prurito o tenesmo y pus, y no solamente puede generarse esta infección a nivel de la parte genital, sino en la mucosa
la mucosa bucal y ciertas conjuntivitis y queratitis. Por lo tanto, importancia en la vía de contagio. Entonces, simplemente a modo de nombrarlo y nada más, que gonorrea, si bien genera uretritis, es una bacteria que también puede llegar a generar una infección diseminada en el 1 o 2% de los pacientes, sobre todo en los inmunocomprometidos, y hay que saber detectarlo, y esto es ya terreno del infectólogo, ¿sí? Por el otro lado, lo que interesa, diagnóstico, ¿cómo voy a hacer un diagnóstico de una uretritis gonocócica? Simplemente con una tinción de Gram, simplemente estudiando la secreción. Si yo estoy en un laboratorio con un microscopio, puedo ver directamente los diplococos, a nivel celular. Por el otro lado, sí se hacen cultivos, se pide hisopado para gonococo, o hisopado en búsqueda de gonorrea, y técnicas de hibridación, pero no son utilizadas en Argentina. Por el otro lado, también puede hacerse una orina de chorro, de primer chorro. Esto es para estudiar amplificación de ácidos nucleicos, que tampoco se hace en Argentina, ¿sí? Esto es más que nada a nivel de investigación en laboratorios. Vamos específicamente al tratamiento de gonorrea. Son muy sensibles a las cefalosporinas de tercera generación, ejemplo, ceftriaxona, ¿sí? Con 250 miligramos intramuscular dosis única alcanza y sobra para cubrir la gonorrea, o se puede llevar cefixima 400 miligramos vía oral. Obviamente tenemos tratamientos alternativos con cefuroxima. Es importante que se puede dar acitromicina, no es la primera indicación, sino en caso de ser alérgicos a las cefalosporinas, pero 2 gramos, a diferencia de lo que después vamos a ver con clamidia, que cambia los gramos de antibióticos, ¿sí? Recordemos que es más efectivo la ceftriaxona intramuscular o vía oral. Tratamientos de infecciones diseminadas, solamente para decir, es que son tratamientos que se hacen intramusculares, intravenosos, y que son prolongados, de 10 a 30 días aproximadamente. Pasamos a clamidia. Generalmente hay coinfección, por lo tanto se aconseja tratar a ambos juntos, pero uno tiene que conocer que es una bacteria intracelular obligada, infecta solamente humanos, y tiene un periodo de incubación un poco más largo, es de 3 a 14 días. Y por sus características hace que la infección a veces se pueda volver un poquito más crónica y tenga menos síntomas. La presentación clínica, la típica uretritis, pero a diferencia de la gonorrea, es que tiene una secreción que no es tan purulenta, es una secreción más transparente y generalmente matutina, no en todo el tiempo, en todo el día. También puede generar epididimitis, un dolor testicular molesto o una pesadez testicular sin ser un dolor franco, y en algunos casos un síndrome de Reiter, que es un síndrome muy infrecuente, que más que nada se da por una respuesta inmune del hospedador, ¿sí? Por eso puse la foto, que este síndrome puede generar una queratoconjuntivitis con unos nódulos a nivel de las manos, de la piel, y llagas y aftas orales, en las cuales generalmente esto se deriva al dermatólogo y no hay demasiado que hacer más que corticoides generalmente, ¿sí? Importante, clamidia, ¿qué es lo que quiero que quede como idea principal? La detección de clamidia se hace por ELISA, tanto el hisopado por secreciones, pero es muy efectivo también orina de primer chorro, ¿sí? Entonces, uno directamente pide un urocultivo, orina de primer chorro, en búsqueda de ELISA, para estudiar todo. Obviamente uno hace urocultivo normalmente, y orina de primer chorro para gérmenes comunes y en busca de clamidia. Pruebas de amplificación y pruebas de hibridación solamente. Hola a todos, mi nombre es Nahuel Paisano, yo soy parte del subcomité de infecciones de la Sociedad Argentina de Urología. Muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Urología, al doctor Daniel Barcacia, por darme este espacio. Bueno, vamos a hablar de las 2 enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en nuestro medio. Se estima que entre un 20 y un 25% de las consultas de urología general en cualquier consultorio son por enfermedades de transmisión sexual, y vamos a hablar justamente de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, el herpes y el HPV. El herpes es la enfermedad ulcerativa genital más frecuente.
es generada por los tipos de herpes 1 y 2, que son las causas más frecuentes de úlceras genitales, y se genera por el fenómeno de shedding, que son estas microlesiones en una relación sexual, que se generan justamente estas microlesiones, se depositan las partículas virales y van a colonizar las terminales nerviosas tanto de la mucosa como de la piel. Generan una infección primaria que generalmente es clínicamente inaparente en el 50% de los casos y tiene un periodo de incubación que varía entre 1 a 5 días. Los signos locales característicos: el paciente se va a quejar de dolor, prurito, disuria, si la infección primaria se genera cerca del meato uretral, y puede generar por sobreinfección hasta adenopatías locorregionales. Existen 3 estadios de la lesión: vesículas, pústulas, úlceras y costras en el periodo de remisión. Las enfermedades ulcerativas genitales causadas por el herpes viral pueden ser del tipo 1, pero generalmente el tipo 1 lo vamos a ver a nivel oral, pero también pueden generar lesiones ulcerativas genitales, pero generalmente las lesiones genitales son causadas por el herpes de tipo 2. Acá tenemos esquemáticamente úlceras, pústulas en los 3 estadios, y luego en el periodo de remisión, que es la costra. La infección primaria, el tiempo promedio de resolución, solo va a curar en 2 a 3 semanas y puede asociarse a síntomas sistémicos, como ya hablamos, como fiebre y adenopatías locorregionales por sobreinfección. Existe la recurrencia en todo este tipo de virus, porque son de la familia del Herpesviridae. El 90% de las personas con una infección primaria sintomática sufre reactivaciones clínicas. La mediana en promedio en los primeros años es de 4 a 5 episodios clínicos anuales, luego eso va disminuyendo la cantidad y las recurrencias suelen ser de menor intensidad y duración cada vez que van recurriendo. El diagnóstico, fundamentalmente el examen físico, como dijimos, el paciente se va a quejar de ardor, dolor, prurito, y nosotros vamos a ver en el examen físico las lesiones pustulosas, las ampollas, las úlceras, las costras en el periodo de remisión. Luego existen pruebas un poco más sofisticadas, como la prueba de Zank, el cultivo de partículas virales, el método de ELISA, pero estas están relacionadas generalmente a enfermedades sistémicas más graves, generalmente con un compromiso inmunitario, como encefalitis herpéticas, etc. Lo que nosotros podemos llegar a hacer cuando tenemos alguna duda diagnóstica es hacer pruebas serológicas, tanto IgM y IgG, para herpes de tipo 1 y tipo 2. Eso va a ayudarnos a nosotros principalmente cuando nos genera alguna duda diagnóstica o cuando tratamos al paciente y no tiene los resultados esperados. El tratamiento es el que está dado por la Sociedad Argentina de Infectología en su última actualización en el 2015, y luego van a ver que en cada diapositiva de la Sociedad Argentina de Urología yo le pongo el tratamiento que sugiere la Organización Mundial de la Salud con su última actualización el 1 de abril del 2020. El tratamiento para la infección primaria, aciclovir 400 miligramos 3 veces al día durante 7 a 10 días. Como opción terapéutica, por ejemplo, en pacientes que son alérgicos al aciclovir, se le puede dar valaciclovir. Yo tuve 2 casos de pacientes alérgicos al aciclovir, y el valaciclovir la verdad que tuvo excelentes resultados. Aquí constatamos con la Organización Mundial de la Salud que nos dice exactamente lo mismo que en la última actualización de la Sociedad Argentina de Urología de Infectología en el 2016. El tratamiento de las recurrencias, recordemos que las recurrencias normales pueden ser de 4 a 5, estas son las esperables, entonces daremos como primera opción aciclovir 400 miligramos 3 veces al día por 5 días, es decir, menos cantidad de días en el tratamiento, y como opciones el valaciclovir y el famciclovir. El valaciclovir 500 miligramos 2 veces al día por 3 a 5 días, y el famciclovir 125 miligramos 2 veces al día durante 5 días. Nuevamente la Organización Mundial de la Salud nos dice exactamente lo mismo.
Y por último, el tratamiento de las recurrencias. Recordemos que las recurrencias deben catalogarse como tales cuando tenemos más de 6 episodios anuales de recurrencias y se debe dar un tratamiento supresivo por mínimo 6 meses. ¿Y cuáles son los tratamientos supresivos? Tenemos el aciclovir, 400 miligramos 2 veces por día, recordemos por un periodo mínimo de 6 meses, y como opciones, pacientes alérgicos, famciclovir, valaciclovir, y cuando son más de 10 recurrencias anuales, se evidenció que dar valaciclovir 1000 miligramos diarios en pacientes con 10 episodios anuales tiene mayor efectividad. Nuevamente la Organización Mundial de la Salud nos dice exactamente lo mismo. Bueno, ahora vamos a hablar de la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en nuestro medio, que tiene un impacto altísimo en la salud pública. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el buscador más famoso, que es PubMed, y buscamos cáncer de vejiga, vemos que tenemos 81.167 resultados de trabajos. Si buscamos cáncer de pene, vemos que tenemos 8.145 resultados de trabajos indexados. Y si buscamos HPV, vemos que tenemos 42.000 trabajos indexados sobre el HPV. Entonces, esto nos está diciendo que la comunidad científica tiene una preocupación por el HPV, al igual que es una preocupación de salud pública. Y esto lo debemos conocer porque nos atraviesa directamente a nosotros como urólogos. Nosotros vemos mucho HPV en el consultorio y tenemos la posibilidad de tratarlo. Tal es así que tiene un impacto altísimo en la salud pública, que existen, por ejemplo, sociedades internacionales de papilomavirus. Tiene un día puntual de la prevención del papilomavirus, que es el 4 de marzo, es decir, que el HPV realmente es una de las preocupaciones en la salud pública y que nosotros debemos conocerla, nosotros debemos tratarla y nosotros debemos prevenir la principal causa de muerte en las mujeres en la Argentina, la quinta causa de muerte en las mujeres en la Argentina, que es el cáncer de cuello de útero. Como ustedes saben, existen más de 100 genotipos, los de bajo riesgo oncogénico es el 6 y el 11, y el alto riesgo oncogénico del 16 para arriba, 16, 18, 31, 45. Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, como ya dijimos, y tiene una prevalencia entre el 4 y el 6% de la población mundial. Tal vez este número no les dice demasiado, pero si les digo que enfermedades muy prevalentes en las sociedades mundiales, como por ejemplo la diabetes, se encuentra entre el 8 y el 9% de la población mundial, este dato de la prevalencia del 4 a 6% va tomando cierta relevancia. Generalmente lo encontramos en menores de 30 años, lo podemos encontrar a lo largo de toda la vida, pero principalmente lo encontramos en menores de 30 años, y este dato de 8 cada 10 personas, es decir, el 80% estuvo en contacto en algún momento de su vida con el HPV, pero solo una mínima parte, del 4 al 6% de la población mundial lo desarrolla, pero el 80% de la población mundial estuvo o estará en contacto con el HPV en algún momento de su vida. Los tipos 16 y 18 son la causa más frecuente de los cánceres de cuello de útero, generan el 75% de los cánceres de cuello de útero aquí en la Argentina, y el 6 y el 11 son los responsables de las verrugas genitales. El tema es que una verruga no tiene un solo isotipo, tiene varios isotipos en las verrugas y son combinados generalmente. Las verrugas genitales vulgares, 6 y 11, con algún genotipo oncogénico. Aumenta la prevalencia del cáncer de ano genital en ambos sexos. Nosotros en el examen físico es altamente recomendado que no solo revisemos el área genital, sino también el área anal, que por rascado se puede contagiar a nivel anal y tiene una altísima prevalencia de cáncer de ano, generado por el genotipo 33, que es el que alcanza, ahora vamos a hablar de las vacunas, la vacuna Gardasil nonavalente. El HIV, obviamente, como cualquier enfermedad inmunosupresora, está relacionada con mayor extensión, mala respuesta a los tratamientos, mayores recidivas, etc.
Con respecto a la clínica, generalmente es asintomático, el paciente consulta porque se ve la verruga, las grandes darán dolores, úlceras, mal olor por sobreinfección, las uretrales darán obstrucción y tiene un periodo de incubación que va entre 1 a 12 meses hasta la aparición de las verrugas con una mediana de 3 meses. Es decir, desde que se contagió tiene una mediana de aparición de 3 meses. Existen 4 variables de verrugas. Tenemos el condiloma acuminado, que tal vez es el más frecuente, es el que ustedes más pueden ver en la práctica clínica. Cuando son muy grandes hay que descartar un tumor que generalmente es benigno, pero puede ser maligno y se comporta como maligno, que es el tumor de Buchke-Lowenstein. Generalmente el condiloma acuminado lo encontramos en zonas húmedas en áreas de confluencia entre epitelios, como el introito, el ano, la cara interna del prepucio, en los meatos. Es de este tipo de lesiones de las que estamos hablando. Los condilomas acuminados son muy frecuentes, seguramente todos los vieron en la práctica cotidiana. Las verrugas queratóxicas, esto también es HPV, esto también hay que tratarlo, que son verrugas queratóxicas con aspecto córneo. Las verrugas papulares de aspecto liso, estas también las vieron muchísimas veces. Esta foto es muy indicativa, seguramente la ven. Cuando el paciente se rasura, se autoinocula la verruga y se genera el autocontagio que podemos ver en este tipo de casos. Las verrugas planas, que generalmente no son visibles, generalmente se ven solamente tras la aplicación de ácido acético en la penoscopía, son de bajo contagio porque son bien planas y tienen un bajo riesgo de progresión a cáncer. Con respecto al diagnóstico, el examen físico para nosotros es fundamental, no hace falta, si no genera duda, mayores pruebas diagnósticas. La penoscopía sí nos va a servir en este tipo de lesiones, en las verrugas planas, como ya dijimos, pero la Sociedad Argentina de Infectología dice que es una prueba que tiene bajísima sensibilidad, menos del 50%, y por ende no es necesario realizar penoscopía a todos los pacientes con HPV. Otro tipo de pruebas, cuando se cuenta con servicios de genética en el hospital o en el centro donde uno trabaja, se puede desarrollar la prueba de detección de PCR con hibridación molecular por sondas del ADN. Es conveniente realizarla solo cuando hay lesiones histológicas sospechosas, es decir, cuando se toma biopsia y genera alguna lesión histológica sospechosa para el tipaje del virus. Luego está el T16. Las pruebas serológicas no están disponibles en nuestro medio y tampoco tienen demasiada relevancia. Es decir, cuando nosotros vemos una verruga hay que tratarla. Esto no hay que dar tanta vuelta. Y las pruebas serológicas no existen en nuestro medio, sí existen en países más desarrollados, pero la verdad es que se trata cuando hay verruga, y si no hay verruga no se trata, y la prueba serológica no tendría un impacto en el tratamiento. Cistoscopía se debe realizar cuando tenemos toda lesión uretral o periuretral, y ahora lo vamos a desarrollar. Las lesiones uretrales, generalmente el 75% de las lesiones uretrales se encuentran desde la fosa navicular hacia distal, hacia el meato, el 75% de las veces. Pero existe un 25% que hay implantes en el resto de la uretra, y es por eso que luego de tratar la lesión uretral, hay que hacer una cistoscopía una vez que esté ya tratada la verruga, para no generar implantes cuando nosotros hagamos la cistoscopía. Hay que hacer una cistoscopía justamente para descartar lesiones en el tracto urinario, uretral, y también puede haber en la vejiga. Como diagnósticos diferenciales tenemos el molusco contagioso, que generalmente es una enfermedad infantil, pero que en los últimos años también es una enfermedad de transmisión sexual. Se trata de absolutamente distinto, esto se destecha en el tratamiento. Y luego las pápulas perladas o glándulas de Tyson, que son glándulas fisiológicas que no se tratan. Hemangiomas, por ejemplo, condilomas sifilíticos. Y con respecto a la prevención, siempre hay que hablarle al paciente, siempre hay que hablarle a la pareja del paciente, porque lo que nosotros queremos es tratar al vector, que es nuestro paciente. Solamente un 30% de todos los cánceres de pene son causados por el HPV, pero cuando hablamos de cáncer de cuello de útero, la relación
es a la inversa. El 70% de los cánceres de cuello de útero son generados por el HPV. Entonces nosotros tenemos que apuntar siempre a la pareja del paciente. Siempre a la pareja del paciente, además de tratar obviamente al vector. Y siempre se debe citar o se debe estimular a la pareja para que vaya a la consulta ginecológica una vez que diagnosticamos en nuestro paciente el HPV. Como prevención, en la Argentina, desde el 2007 se está dando la vacuna a las niñas entre 9 y 11 años, y desde el 2015 a los hombres también de 9 a 11 años. Damos la Gardasil cuadrivalente, que previene contra los genotipos 6 y 11, que son las causales de las principales verrugas benignas, pero que traen asociadas a otros genotipos que pueden ser proncológicos, como el 16 y el 18. La Gardasil nonavalente no la tenemos en nuestro medio, obviamente que es muchísimo más amplio, que prevendría del cáncer de ano por el genotipo 33, pero todavía no contamos con esto en nuestro medio. Las 3 dosis son todas intramusculares, se dan por periodos de 6 meses, se aplica la primera inyección, se espera hasta el primer o el segundo mes para dar la segunda dosis, y luego la tercera dosis se da a los 6 meses de la primera dosis. Acá tenemos la Cervarix, la Gardasil tetravalente y la nonavalente. No solo debemos quedarnos con campañas de prevenciones que cubren por nuestro boletín oficial a los niños de 9 y 11 años. La vacuna del HPV se le tendría que dar a todos los pacientes. La última actualización en el 2019 fue que se daba hasta los 26 años. A partir del 19 la FDA autorizó para que se dé de 27 a 45 años. ¿Esto qué impacto tendría en la población general? Bueno, la vacuna previene la generación de grandes verrugas. Es decir, si el paciente ya está infectado con el HPV, dar la vacuna tendría un impacto positivo porque disminuye la recurrencia, es decir, aumenta los intervalos de recurrencia. Cuando recurre, las verrugas son más pequeñas y por ende contagiaría menos. Y además previene con los genotipos, como vimos, para la formación de lesiones oncogénicas, que es lo que queremos prevenir, que tiene mayor impacto en la población general. Con respecto al tratamiento, tiene que estar dirigido a erradicar la lesión para que el paciente no sea, que no sea un vector contagioso para su pareja. Por lo tanto, el objetivo, como digo, es erradicar la verruga visible de manera espontánea, sería ideal, esto sería el parámetro ideal. No existe un tratamiento erradicador, es decir, esto es lo primero que le tenemos que decir al paciente, que no hay cura para el HPV. Como dijimos, es de la familia de la Herpesviridae, es un virus que se queda por debajo de los tejidos y que cuando hay una disminución del sistema inmunológico, como una gripe, una enfermedad, un estrés, frío, calor, el virus empieza a replicarse. Principalmente no está indicado el tratamiento de la infección subclínica, es decir, esto volvemos a lo anterior, no tiene sentido pedir una serología cuando no hay verruga, no se trata el HPV, sí se trata cuando hay verruga porque es cuando contagia. Bueno, los tipos de tratamientos son físicos, químicos o inmunomoduladores. Los físicos van a ser los que más conocemos, como radiofrecuencia, cirugía, electrocoagulación, criocirugía. Los químicos, tal vez los que más utilizamos, que es el ácido tricloracético, la podofilina, la podofilotoxina, y los inmunomoduladores como el interferón, el imiquimod y el 5-fluoracilo. Con respecto a los físicos, es cuando las lesiones ya son bastante grandes, que no se pueden tratar con medios químicos. Lo ideal es llevarlo a quirófano, lo ideal es cuando genera algún tipo de duda la verruga, llevarlo a quirófano, realizar un curetaje, electrocirugía. Después la crioterapia con nitrógeno líquido, en nuestro hospital esto lo hace el departamento de dermatología, que tienen el termo con el nitrógeno líquido, son excelentes, tienen excelentes resultados. Si ustedes tienen en el consultorio el termo del nitrógeno líquido, es una excelente opción para tratar este tipo de lesiones.
La realidad es que no está recomendado a nivel vaginal por riesgo de perforación y fístula, lo mismo cuando están cerca de la uretra, lo mismo cuando están cerca del ano o cuando son orales. Bueno, este es el termo, generalmente se espera 3 segundos, dando el nitrógeno líquido y se quema justamente con frío para erradicar la verruga. La cirugía por láser es el láser de dióxido de carbono. La verdad que yo nunca lo vi, no lo vi en este medio, no lo vi aquí en el país, sí lo vi en otros lados. Tiene excelentes resultados, si lo pueden conseguir, es un excelente método de tratamiento. Y como medio químico, la podofilotoxina al 0,5% es el que más utilizo, el podoxin en gel. La verdad que es muy cómodo para indicárselo al paciente, se da 2 veces al día por 3 días consecutivos. Hay que obviamente prevenirlo, esto es un ácido y se puede quemar y puede lesionarse, entonces hay que prevenirlo, hay que educarlo bien al paciente, hay que decirle bien cómo se trata. Generalmente se utiliza con un hisopo y se topica la lesión 2 veces al día por 3 días consecutivos y se descansa 4 días, hasta 4 ciclos, o sea, por un mes. Es muy frecuente la irritación local, esto hay que decírselo al paciente, y cuando le quema mucho al paciente hay que decírselo y que en vez de 2 veces por día se lo aplique 1 vez por día, pero que no discontinúe el tratamiento. La verdad que tengo para lesiones pequeñas, menores a 1 centímetro, muy buenos resultados con el podoxin. La resina de podofilino, que se puede dar al 10 o al 25%, generalmente en solución de Ben Shui, también es muy utilizada por la mayoría de los urólogos, que tiene excelentes resultados, no deja de ser un medio abrasivo, no deja de quemar, también hay que explicárselo al paciente, generalmente se coloca en el consultorio, y cuando se lo da al paciente para colocarse también hay que educarlo bien porque se puede quemar. Sí hay que lavarse, a diferencia del podoxin, 1 a 4 horas luego de la aplicación. El ácido tricloracético, por bibliografía, yo lo pongo que se da del 80 al 90%. Esta bibliografía es ginecológica, esto lo hacen así los ginecólogos. Nosotros los urólogos generalmente lo damos al 50%, y también es un medio abrasivo que tiene excelentes resultados, no deja de ser un ácido, hay que educar al paciente y hay que tenerlo mucho cuidado. Generalmente se aplica en consultorio. Con respecto a los inmunomoduladores, el imiquimod al 5% es el más conocido, se aplica 1 vez por la noche, 3 veces a la semana, hasta 16 semanas, se tiene que lavar 6 a 10 horas posteriores, pero la realidad es que el imiquimod es un excelente tratamiento, es un excelente inmunomodulador, pero para las mujeres, no para los urólogos. La verdad que no tengo buenos resultados, sí que genera mucha irritación local, el paciente discontinúa el tratamiento por la irritación que le genera, y justamente, como les digo, el tratamiento para la mujer es más efectivo en zonas húmedas y en mujeres, no en hombres. Hay quien me dirá, no, pero la verdad yo doy imiquimod y tengo excelentes resultados. Perfecto, pero la realidad es que es más efectivo en mujeres, en zonas húmedas y en mujeres. Bueno, el interferón humano recombinante es un excelente tratamiento cuando las lesiones por HPV son grandes, son enormes, que no se pueden tratar con estos medios abrasivos que ya vinimos hablando, y que generalmente cuanto más grande, más recurrencia va a tener. Cuando la lesión es muy grande, siempre recomiendo hacer el tratamiento quirúrgico, curetaje o con criocirugía, pero la realidad es que el interferón es un excelente aliado a la cirugía cuando las lesiones son muy grandes. El interferón se puede dar intralesional o se puede dar sistémico. Yo generalmente lo doy sistémico, cuando tengo muchísimas lesiones, sea subcutáneo, el interferón viene de esa manera, viene de hasta 1 centímetro cúbico y se da de 0,3 centímetros cúbicos cada 2 semanas, se puede dar hasta 6 dosis, es decir que una caja de interferón trae 3 dosis, porque trae 1 centímetro cúbico que se puede dar 0,3 subcutáneo cada 2 semanas, y la verdad que tengo muy buenos resultados con el tratamiento con interferón
Por ejemplo, este paciente que fue derivado de otro centro, que se le había hecho una postioplastía por lesiones de HPV, cuando se le hizo la postioplastía, todavía continuaban las lesiones en el glande. Entonces, a este paciente solamente, sin ningún medio abrasivo, sin ningún ácido ni nada, solamente le di interferón humano recombinante. El interferón es una medicación que es barata en nuestro medio, se utilizaba a fines de los 90 para tratar patologías oncológicas como por ejemplo el sarcoma de Kaposi, y hoy tiene muchísimas utilizaciones, como por ejemplo esta para el HPV. Fíjense las lesiones que tenía el paciente en glande, y fíjense a las 3 semanas de la primera dosis del interferón, cómo solo fueron disminuyendo esas lesiones. Solamente con interferón. El 5-fluoracilo, que nosotros lo conocemos, el Efudix para el tratamiento de lesiones superficiales de pene, también a partir del 2015 la Sociedad Argentina de Infectología lo puso como tratamiento para el HPV. Yo tengo tratado con 5-fluoracilo, es decir, el HPV, para HPV a un solo paciente, en el cual las lesiones eran muy pequeñas, eran superficiales, que tenían mucha recidiva ante los tratamientos, la llevé a biopsiar y le vinieron lesiones con HPV y lesiones superficiales de cáncer de pene. Lo traté con 5-fluoracilo, aún está en seguimiento con muy buenos resultados. Y luego, como decía, el tratamiento combinado. Cuando tenemos este tipo de lesiones es imposible tener un solo tratamiento, es imposible tratar al paciente con métodos abrasivos. Este paciente sí o sí debe ir a un tratamiento quirúrgico, y el tratamiento combinado para disminuir la recidiva con tratamiento quirúrgico más interferón es lo aconsejado. Luego de la cirugía, a este paciente se le dio interferón con muy buenos resultados. Esta cirugía ya tiene 3 años y el paciente aún no tuvo ninguna recidiva de las lesiones. Y bueno, en este tipo de pacientes también, este paciente fue derivado, paciente de 28 años, diagnosticado diabético, nos consulta de esa manera. Uno piensa, bueno, a ver, lo llevo a quirófano, le saco las lesiones, le hago una postioplastía, le hago la circuncisión, pero cuando le hacemos la circuncisión nos encontramos con tremenda cantidad de verrugas a nivel del glande, por lo cual le hicimos curetaje, al paciente le fuimos sacando todas las verrugas, las fuimos quemando, electrofulgurando. Tengan mucho cuidado en la electrofulguración, porque sí, las partículas virales pueden tener implante a nivel respiratorio, entonces siempre utilicen barbijos. Generalmente, si pueden tenerlos los 3M, serían genial los N95, sino siempre con barbijo para hacer cualquier tipo de electrofulguración. Con tratamiento combinado posterior a la cirugía, obtuvimos a los 6 meses resultados estéticos aceptables, desde el punto donde partimos, ¿no? Con el paciente. Recordemos que este paciente tenía 28 años, tenía una enfermedad muy desarrollada a partir de su diabetes. El paciente aún sigue en seguimiento con muy buenos resultados y no ha tenido ningún tipo de recidiva. Y luego, ya que tenemos este tipo de pacientes que concurren por enfermedades de transmisión sexual, tenemos que hacer pesquisa, tamizaje de enfermedades de transmisión sexual que nosotros no tratamos, pero que sí la podemos diagnosticar, y fuertemente desde la Sociedad Argentina de Urología, el Subcomité de Infectología, recomendamos hacer tamizaje para HIV, para hepatitis B y hepatitis C, siempre que tengamos alguna enfermedad de transmisión sexual en nuestras consultas. Muchísimas gracias. Ahí tienen mis medios de contacto, mi mail, las redes sociales. Les agradezco mucho por la oportunidad.